Crisis social y política se vive en Perú. Durante las últimas horas se han registrado cifras de heridos y detenidos. Instituciones como el Palacio de Justicia, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y establecimientos comerciales sufrieron daños durante estas protestas. Declaración de toque de queda y estado de emergencia han sido una de las medidas aplicadas por el gobierno peruano ante esta situación. Todo un clima tenso luego de una semana de un paro de transportistas por el aumento del combustible al que más tarde se sumaron otros gremios. Actualmente Castillo, es importante destacar que supera una desaprobación del 66% según el sondeo Ipsos publicado en marzo. Castillo además es señalado de no tener capacidad y lo acusan de tener una falta de rumbo. Ahora, Perú vive una ola de protestas y disturbios donde una persona se estima hasta el momento que ha perdido la vida. Se registran más de 20 detenidos, se estima que hay 25 funcionarios heridos y una gran cantidad de destrozos y cierres de carreteras y un llamado a la renuncia del presidente. En al menos una decena de las 25 regiones del Perú se registran bloqueos en varias carreteras, incluidas algunas con acceso a Lima, la capital, y se han reportado quema de casetas de peajes y también neumáticos en varios lugares del país. De esta manera iniciamos Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña Trina Acevedo y esto es solo parte del contexto de lo que se vive a esta hora en Perú. Y es importante destacar, vamos a iniciar de una vez con todo lo que tiene que ver esto, invitándolos a interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB y @Trina Acevedo. En este primer bloque de lo que es Noticias Globovisión Internacionales vamos a abordar el última hora de lo que sucede en este momento en Perú. Y en medio de los enfrentamientos que ya venimos comentando entre manifestantes y policías, el presidente Castillo levantó el toque de queda en Lima y Callao. La fachada del Ministerio Público quedó completamente destrozada durante la revuelta y para eso Ayatolá Núñez nos trae el recuento de la jornada de protestas hasta el momento. La medida de movilización social tomó por sorpresa a trabajadores y comerciantes. En el transcurso de la mañana en Lima y Callao, ciudadanos se manifestaban desde sus hogares con cacerolas. Por la tarde, se reunieron en la emblemática Plaza San Martín. Otro grupo intentó llegar al Congreso, donde el mandatario hacía acto de presencia. Un contingente policial cerró el paso y comenzaron los enfrentamientos en la avenida Bancay. La sede del Ministerio Público terminó destrozada. Con las protestas a su alrededor, el presidente Castillo anunciaba desde el legislativo el fin de las restricciones. Vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad. Las consignas que comenzaron con reclamos de orden social ahora exigían la salida del presidente Castillo. Desde Lima, Ayatolá Núñez, Globovisión. Y para actualizar y profundizar en todo lo que sucede en este momento en Perú, de acuerdo a esta crisis política y social, nosotros vamos a hacer un contacto a esta hora con Ayatolá Núñez, quien nos reporta de inmediato desde Lima, Perú. Muy buenos días, Ayatolá. Gracias por acompañarnos. Hola Trina, muy buenos días y a toda la audiencia de Globovisión en Lima, Perú. A esta hora son las 10:36 de la mañana. Para comenzar este recuento, tengo que informarles que lamentablemente no son buenas las noticias, y es que después de haber replegado todas estas protestas, de haber dispersado a los manifestantes, incluso con bombas lacrimógenas, como lo veíamos en el reporte anterior con las imágenes cortesía del compañero Raúl Gutiérrez, se pudo evidenciar lo que dejó la anarquía, como fue el caso de los destrozos que causaron a la Corte Superior de Lima, así como el intento de ingreso que hubo al Jurado Nacional de Elecciones, afortunadamente infructuoso. Lamentablemente, una estación del sistema metropolitano quedó también afectada. Estamos hablando de la estación Colmena en el centro de Lima, donde
algunos manifestantes violentos lanzaron piedras y pues destrozaron toda esta estación. También sobre este tema se refirió la presidenta del Congreso, quien rechazó los ataques a las instituciones públicas, pero dijo que esto es el resultado en lo que correspondía a las protestas de la desaprobación que tenía el presidente Pedro Castillo y de las recientes medidas adoptadas. En este caso nos referimos a la movilización social que fue levantada antes de lo previsto. Escuchemos lo que dijo la presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alba. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es un hartazgo, ¿no? Es que la gente no está contenta. Las marchas es por eso, ¿no? De ninguna manera las protestas tienen que ser pacíficas y nunca dañar la actividad, la propiedad privada y pública. En la tarde también, o más bien al término de esta reunión en el Congreso, el presidente sostuvo una larga reunión con su gabinete. Al término de este encuentro, el ministro de Comercio Exterior dijo que gracias a las medidas adoptadas por el presidente no se perdió ninguna vida. Vamos a escuchar y ver al ministro de Comercio y Turismo de Perú. Hoy no lamentamos ni una muerte en Lima. Hoy creo que es un momento de sensatez. La autocrítica siempre va a estar, pero no se hace de mala voluntad. Bien, estas eran las declaraciones del ministro de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, durante las últimas horas ya se han confirmado 2 víctimas fatales, pero fuera de Lima. Una de ellas ocurrió en la región de Huánuco. Se trata de un joven de 18 años identificado como Alexander Trujillo Nolasco, quien falleció al llegar al centro de salud de la provincia de Ambo a causa de enfrentamientos entre policías y manifestantes. Sobre esto todavía no hay ningún pronunciamiento del gobierno. Y también se acaba de conocer hace pocos minutos sobre el fallecimiento de otra persona en la región de Ica. Esto es lo que se está viviendo a esta hora en las afueras de Lima, donde hay un contingente todavía, o más bien un grupo importante de manifestantes que están desarrollando bloqueos y gremios que se están sumando. Trina. Así es, Ayatollah. Me gustaría también que profundizáramos un poco qué es lo que ha sucedido durante las últimas 24 o 12 horas durante la jornada de este miércoles. Creo ya que hay cifras de heridos, no de manera oficial, pero sí del Seguro Social. Por ejemplo, se han registrado enfrentamientos durante la madrugada, ¿no es así? Sí, es correcto. Hasta ahora lo que ha confirmado el Seguro Social de Salud es la atención de 4 heridos en la ciudad de Lima. Estamos hablando de lo que resultó de la violencia durante las últimas horas. La Policía Nacional del Perú confirmó que 20 de sus funcionarios también resultaron lesionados. Estas son las cifras más actualizadas. Quizá en el transcurso de las horas podamos conocer mayores detalles y ver qué dice el gobierno acerca de esta situación que se está presentando afuera de Lima. Justo en la región de Ica, que es una de las regiones más cercanas a Lima, a esta hora todavía hay manifestaciones. Hay una persona fallecida quien en medio de los enfrentamientos pues perdió la vida y por la tranca de las vías pues no llegó a tiempo para recibir atención médica. Este deceso fue confirmado también por las autoridades del Seguro Social de Salud y estamos a la espera de mayores detalles sobre esta violencia que se vive fuera de la capital. Sí, Ayatollah, también me gustaría preguntarte acerca de si se ha hablado ya de algún tipo de represión policial en estas manifestaciones. De represión policial todavía no se ha utilizado este término, sin embargo hemos podido ver a través de las imágenes que presentamos de la mañana de ayer, de la tarde de ayer, era cómo se utilizaban gases lacrimógenos para replegar. También hay que decir que hay un grupo acá en Perú que se conoce como la Resistencia, que acostumbra a buscar problemas con la policía y, digamos, un poco generar este tema de conflicto que poco tiene que ver con las protestas. Sobre este grupo en particular
que ya tiene incluso investigaciones del Ministerio Público, se señala de crear enfrentamientos. Sin embargo, también hay que decir, ya las protestas se han anarquizado, se han convertido o han caído en la anarquía, y esto pues ha obligado a las autoridades a tomar medidas para controlar el orden público. Justamente en la región de Ica, los reportes que están llegando es que son los policías quienes se están replegando, ya que los manifestantes están mucho más armados. De hecho, en esta región se está denunciando que los manifestantes que estrancan el kilómetro 300 de la carretera panamericana incluso están cobrando cupo para dejar pasar. Todas las unidades de transporte que están ahí han recibido golpes, le han roto los vidrios, pues por esta misma anarquía que se está viviendo en las afueras de la capital, y que aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Defensa ni del Ministerio del Interior. Claro, bueno, se hablaba ya pero no de manera oficial, de más de 20 oficiales o funcionarios heridos. Pero Ayatollah, hay un contexto muy interesante también en lo que sucede en esta crisis política y social en Perú, y es que en al menos 8 meses lo que lleva Pedro Castillo como presidente, ya lleva 4 gabinetes. Hay un tema también inflacionario en el país, esto también debido a la crisis sanitaria por la pandemia. Recordemos que Perú es uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19, a lo que se suma también el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual todos los países se ven afectados, y en este caso también lo es Perú. Se habla ya también de un índice de precios al consumidor que creció en 1.48% según un reporte en marzo, que sería la variación más alta en 26 años, y esto es solo parte, ¿no?, de lo que está sucediendo en este país. Sí, efectivamente, Trina, es básicamente una tormenta perfecta la que está afrontando el gobierno del presidente Pedro Castillo. Por una parte, por los nombramientos no adecuados para ocupar los cargos más importantes del Estado, como los ministerios. Por una parte, por no tener capacidad de gestión, por no tener la experiencia técnica, y por otras, por cuestionamientos de carácter moral. Muchos de estos ministros tienen acusaciones por violencia doméstica en un país que además es extremadamente machista y misógino. Eso sin dejar de lado que la economía no termina de recuperarse de la pandemia, y justamente con la medida que tomó el presidente ayer fue como que el incentivo para terminar de trasladar una protesta de orden social a una protesta de orden político, porque si bien las protestas comenzaron pidiendo que se controlaran, o más bien se regularan las condiciones para que los precios no siguieran aumentando, hoy la consigna es que se vaya el presidente. Justamente con las medidas que tomó el gobierno, el precio del combustible bajó, que fue a través de un subsidio y la eliminación de un impuesto, y con el abastecimiento de los mercados, pues también está bajando el precio de los alimentos, pero lo que no baja es la desaprobación del presidente y el malestar que genera que él continúe en el poder en buena parte de la población. Bueno, y el presidente además había anunciado un incremento del 10% al salario mínimo, pero es Perú uno de los países que cuenta con un alto porcentaje de economía informal, lo que no se cree que esto beneficie realmente a la población. Realmente es así, hay un 80% de informalidad, lo cual quiere decir que esto no va a tener un gran impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Este tema del aumento de salario, de hecho, ha quedado muy rezagado de todos los anuncios que ha hecho el presidente, puesto que es tan poco el impacto que tiene, que no ha representado ni siquiera algún titular en los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales o digitales. Todo está centrado en la conflictividad social que se está generando. De hecho, el presidente Castillo tiene previsto para el día de mañana dirigirse a la ciudad de Huancayo, en la región Junín, que es la cuna de su partido, de donde nació Perú Libre, y es donde se generó pues el punto de inflexión que detonó este paro de transportistas, que ya ha sumado al gremio de educadores, que es uno de los que estaba más cercano al presidente Castillo. También se ha sumado el gremio
de la construcción y se está hablando de la posibilidad de impedir el paso de los camiones que vienen desde Chile. Estas son informaciones que están en desarrollo y que apuntan a que las manifestaciones, las protestas y la conflictividad social no va a parar en corto plazo. Bueno, Ayatolá, agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros hoy en Noticias Globovisión Internacionales, actualizando todo lo que tiene que ver en este conflicto, en esta crisis social y política que se vive en este país. Nuestros agradecimientos también por cada día estar con nosotros, enviándonos los reportajes, y que además Perú siempre es noticia debido a que tiene una importante inestabilidad política. Muchas gracias, Ayatolá, por acompañarnos. Gracias, Ayatolá. De esta manera finalizamos este primer bloque de Noticias Globovisión Internacionales. No se aparte, porque al regreso vamos a detallar también todo lo que es noticia a esta hora en el conflicto entre Rusia y Ucrania.